Buenas noches, mi nombre es Jenny Cárdenas y hoy voy a explicarles cómo se integra la herramienta Bonita BPM con Alfresco y con Salesforce. Adicional, les voy a hablar de cómo se implementa la parte de persistencia nativa, en este caso con Postgres. Entonces vamos a iniciar con Salesforce. Entonces, para integrarnos con Salesforce, lo primero que hay que tener en cuenta es que se debe crear una cuenta de desarrollador con Salesforce. Cuando ya tenemos nuestra cuenta, entonces aquí vamos a ingresar. Entonces aquí vamos a tener todo el entorno de Salesforce. Luego que ya tenemos esta cuenta creada, entonces vamos a Bonita y vamos a crear el correspondiente conector. En este caso, entonces el conector se llama crear oportunidad. ¿Qué hacemos? Es acá. Voy a retirar el que ya tengo creado. Entonces aquí ingresamos el usuario, en este caso el correo electrónico con el que creamos la cuenta, la contraseña y un token de seguridad que nos proporciona Salesforce. Para generar ese token de seguridad hay que ingresar a la opción de administración, configuración, pero esta no, permítanme, aquí voy a, perdón, acá, esta, entonces configuración, y acá vamos a ir a restablecer mi token de seguridad. Entonces cuando le decimos restablecer token de seguridad, al correo electrónico que tenemos asociado a la cuenta nos va a llegar pues este token. Y este token es el que hay que ingresar acá. Por defecto vienen unas direcciones en este punto. Eso hay que eliminarlo, porque si no, cuando se monte en un servidor Tomcat para desplegar el proceso va a generar error. Siguiente, entonces, en nuestro caso, la integración que hicimos es crear una oportunidad en Salesforce, un cliente. Para poder crear una oportunidad, entonces le decimos que el tipo de objeto es opportunity, que es la tabla en donde se almacenan las oportunidades en Salesforce. Los campos obligatorios para registrar en esta tabla son name, description, amount, probability, stage name y close date. Cada uno de estos campos está asociado a una variable que creamos ya dentro de nuestro proceso. Acá, nada y finalizar. Esa sería la parte de la integración con Salesforce. Más adelante les voy a hacer una pequeña demostración. En cuanto al fresco, en el fresco nosotros manejamos dos tipos de integración. Alfresco es una herramienta que es utilizada como un gestor documental y enlazado con Activity pues también genera proceso, se puede generar un proceso. Entonces en nuestro caso utilizamos los dos tipos de integración, subir archivos y conectarnos para disparar un proceso en Activity. Entonces para subir el archivo, entonces ¿qué hacemos? Primero debemos tener un repositorio en el Salesforce. Entonces aquí vamos a ir al repositorio, vamos a ir al fresco. Acá en el fresco vamos a buscar el repositorio que creamos. Entonces simplemente acá en compartido, ustedes crean su repositorio y ahí es donde van a almacenar los diferentes documentos que se registren desde el Bonita. Entonces, cuando ya tenemos nuestro repositorio, vamos acá a crear el conector. Entonces en conector vamos a editar el que ya existe, entonces subir archivo. Acá
lo vamos a asociar al ingeniero 1. Este ingeniero 1 es un usuario que se debe crear en el Alfresco. Inicialmente ingresamos al Alfresco con usuario admin, clave admin, buscamos la sección de usuarios y ahí registramos este usuario. Entonces aquí, bueno, ingeniero 1, contraseña, el nombre del repositorio, por defecto main repository, y tipo enlace una tom-pub. Acá le ingresamos esta dirección, que es la dirección del servicio en el que está desplegado pues la operación de subir un documento. Acá siguiente, acá ninguno de estos, siguiente, acá le vamos a decir nombre del documento. Entonces, este archivo enviar es una variable que nosotros tenemos creada que es de tipo documento de referencia, ¿sí? Es una talla. Aquí carpeta padre, entonces lo que les decía, en el repositorio compartido y el que ustedes crearon. Y acá nombre del destino, entonces el nombre del destino va a ser el nombre del archivo, entonces el nombre del archivo, ¿cómo lo generamos? Entonces esto va a ser un script. Acá en el script acá definimos el nombre del archivo. Consiguiente. Acá salen unas opciones. La primera vez que lo configuran, estas opciones hay que eliminarlas. Y ya finalizaríamos. Con esta integración lo que hacemos es subir un documento al repositorio de documentos que creamos en Alfresco. Con la siguiente integración, conector de salida, conector Alfresco, lo que hacemos es disparar un proceso en Activity. ¿Cómo generamos primero ese proceso? Ese proceso lo generamos, lo creamos en Eclipse. Entonces voy a ingresar a Eclipse. En este caso utilicé la versión Neon. Workspace. Entonces aquí podemos ver el proceso que yo tengo creado ya. Entonces, ¿cómo lo creamos? Para poder crear este proceso de Activity hay que descargar un plugin. Vamos a revisar dentro de los que ya están creados, ya están instalados. Entonces es este, Activity Eclipse BPMN 2.0 Design. Al instalar este plugin nos da la opción de crear este tipo de procesos. En nuestro caso, entonces aquí el proceso se almacena, resource, diagramas y este es acta inicio.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces aquí cuando creamos el diagrama, entonces escogemos cajitas de este tipo, de alfresco. El entorno es complicado. Entonces acá tenemos esta, una tarea de usuario, es esta. Entonces miramos las propiedades de cómo está definido. Importante, entonces acá esto nos da una ID automáticamente y acá el nombre pues que va a tener la cajita. Importante configurar acá el main config. Vamos a escoger la opción assign expresión ingeniero 1, que es el usuario que les digo que hay que crear en alfresco. Esto es por defecto. Así con pues todas las cajitas que hagan parte de su proceso asignadas a cierto usuario. Cuando ya tenemos esto, entonces ingresamos acá por la opción del activity y lo que hacemos es en despliegues cargar nueva. Cuando escogemos esta opción, entonces cargar nueva nos da la opción de subir el diagrama que acabamos de crear en el Eclipse. Entonces acá elegir uno. Y nos lo va a mostrar, si ingresamos luego a despliegues, entonces aquí vamos a ver que se nos desplegó dicho proceso. Entonces con respecto a Bonita, entonces luego que ya tenemos ese proceso por este lado, entonces llegamos aquí, creamos un conector de alfresco. Entonces aquí que ingresamos esta dirección, que es donde tenemos montado nuestro alfresco. Por defecto utiliza el puerto 8080. Hay que tener cuidado con los puertos porque si tienen instaladas otras herramientas puede generar conflicto porque siempre intentan salir por este puerto. Entonces aquí escogemos en el content type, que es una aplicación JSON, el charset es UTF-8 y el payload. Esto es importante porque este es el nombre del proceso que se va a lanzar en Activity. Entonces siempre hay que colocar Process Definition Key, el nombre del proceso con esta estructura, corchetes, dos puntos. Luego de esto, en esta opción no vamos a ingresar nada. En esta opción vamos a decir que es una autenticación básica y vamos a ingresar el usuario y la contraseña, que en este caso es admin. Luego vamos a decir que esto es por TLS, luego que el protocolo de comunicación es HTTP. En este caso no vamos a asignar nada y le damos finalizar. Con esto ya tenemos las dos opciones: subir un archivo, un tema de gestor documental, y el conector alfresco para que nos dispare un procedimiento del lado de Activity. Les comentaba que también les iba a hablar sobre la persistencia nativa de Bonita. Entonces, para realizar la persistencia nosotros utilizamos Postgres. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, luego que ya tenemos montado Postgres, pues aquí ya lo tenemos instalado con la versión 9.5, creamos dos bases de datos, una que se llama Bonita y una Business. Bonita es la propia pues, de Bonita Studio y Business es la base de datos en donde nosotros deberíamos crear las tablas en las cuales queremos persistir la información de nuestro proceso. En este caso vamos a ver cómo se generan las tablas de Bonita. Entonces, para poder generar estas tablas, entonces primero hay que tener descargada la versión del servidor de Bonita, que también en este caso es un Tomcat. Entonces aquí la identificamos. En este caso utilizamos la 754. Cuando ya tenemos esta versión instalada, entonces por línea de comandos ingresamos a esta carpeta. Inicialmente vamos a, adicional a esta, ingresamos al setup. En el setup está este archivo muy importante que es donde está configurada la base de datos en la cual Bonita va a persistir.
Entonces editamos este archivo. Aquí que vamos a encontrar. Entonces aquí vamos a encontrar los diferentes motores que puede utilizar Bonita para persistir. Está H2, que es el incluido por defecto, Postgres, SQL Server, Oracle o MySQL. Entonces en este caso utilizamos Postgres. Eso lo debemos definir en las dos bases de datos, las que les comentaba, que se crearon en el Postgres, Bonita y Business. Entonces pues están en mi localhost, el nombre de la base de datos, el puerto con el que se instaló el Postgres, el usuario, que en este caso es Postgres, y el password que hayamos asignado. Esto para las dos bases de datos. Importante comentariar la línea que está al final del archivo, en donde dice que la base de datos es un H2. Entonces, luego que ya tenemos este archivo modificado, ingresamos por consola y nos vamos a la ruta de servidor en Bing, y acá le vamos a decir init. Con este comando lo que se va a hacer es que se creen las correspondientes tablas de Bonita en la base de datos que creamos como Bonita. Aquí las podemos identificar, son 81 tablas. Luego que corremos este comando, tenemos que ejecutar el comando configure, que eso lo que hace es generar un registro en una tabla de la base de datos en donde indica la versión del Bonita que se está manejando. Adicional a este, entonces vamos a hacer, luego de este vamos a hacer un pull, que es un comando para subir los cambios ya como tal a la base de datos, y el push. Cuando ya tenemos estos comandos ejecutados, vamos a salir de esta carpeta y vamos a reiniciar el Bonita. Para eso, entonces está Bonita. Cuando ya levantamos el Bonita, entonces lo que vamos a encontrar es que él nos despliega acá una consola para el servidor Tomcat y vamos a poder ingresar a nuestro servidor de Bonita. Entonces en este caso, como les decía, tuvimos que hacer modificaciones para el puerto. Como es igual un Tomcat, entonces va a salir en este caso por el puerto 9000. Entonces, ¿cómo configuramos ya el tema del proceso de negocio que creamos ya dentro del servidor? Entonces, para esto lo primero que hacemos es ingresar con el usuario install. Pues con el usuario install vamos a crear un usuario, que es este admin que ya yo tengo creado. Entonces, para crearlo, con create, entonces aquí se ingresan los diferentes datos, crear. Luego que ya lo tenemos creado, entonces vamos a profiles, en administrador ingresamos a more y acá adicionamos el usuario. En este caso ya está adicionado. Cuando ya tenemos este usuario adicionado, entonces, bueno, podemos acá crear los diferentes usuarios que vamos a tener en nuestra organización. Para generar este archivo que nos está solicitando acá para importarlos, entonces venimos al Bonita Studio, en organización le decimos exportar. Entonces, cuando le decimos exportar nos va a preguntar qué organización, seleccionamos la organización correspondiente, finalizar. Él nos va a crear un archivo XML con la estructura. Entonces venimos acá, lo cargamos, le decimos importar y ahí lo que vamos a obtener es esta lista de usuarios.
Igual, ingresamos en Profiles, en Users, le decimos More y acá adicionamos usuarios teniendo en cuenta que son los usuarios de la organización, ya no el admin. Cuando ya tenemos esto, entonces venimos, nos deslogueamos con el usuario install, ingresamos con el usuario admin. Con el usuario admin vamos a ver los procesos. Entonces aquí vamos a desplegar nuestro proceso. Entonces para desplegar nuestro proceso ingresamos por la opción BPM en Process y acá está la opción instalar. Acá nos va a solicitar un archivo .bar. ¿Cómo se genera este archivo .bar? Este archivo .bar también lo generamos desde el Bonita Studio con la opción servidor compilar. El compilar genera este archivo que nos permite ya desplegar nuestro proceso. Cuando ya lo tenemos acá hay que tener en cuenta que puede que el proceso suba como deshabilitado, entonces hay que ingresar, habilitar el proceso. Luego que ya lo tenemos acá corriendo, ya nuestro proceso está en el servidor, entonces vamos a salir e ingresar con el usuario, en nuestro caso, por el proceso que definimos. Es un usuario, esto lo hace un usuario, asesor comercial, identificar una oportunidad. Entonces cuando ya ingresamos con este usuario comercial 1, entonces aquí vamos a ver en Process, todavía no tiene ninguna tarea asignada, pero pues es el iniciador. Entonces empresas, Start. Entonces cuando le damos Start, entonces en tareas, deberíamos ver el proceso. A ver si la sube. Listo, entonces aquí ya subió el proceso, entonces en tareas ya tiene asignada su primera tarea. Entonces en este caso vamos a verificar que se nos cree nuestra oportunidad en Salesforce. Entonces vamos a ingresar acá con un nombre de cliente, va a ser Ecopetrol, por ejemplo. Descripción, entonces empresa. El valor del proyecto son 90. Probabilidad 45% del proceso que quieren es uno de ventas. La opción se creó que registrar oportunidad. Entonces ya este usuario no tiene ninguna tarea asignada. Vamos a ingresar acá al Salesforce para verificar que podamos ver la oportunidad creada. Entonces acá en oportunidades le vamos a decir que queremos todas las oportunidades. Acá está. Entonces acá identificamos que se creó Ecopetrol como una oportunidad. Entonces luego en nuestro proceso, según lo que definimos, la siguiente tarea la ejecuta el grupo de investigación, que es ya crear una solicitud de investigación. Entonces ese usuario ya no es el comercial, sino es el investigador. Entonces al ingresar vamos a ver que ya tiene su tarea asignada, tomamos la tarea. Acá definimos un código, el nombre del proyecto, entonces vamos a ponerle Ecopetrol, ventas, es una investigación, ¿sí? Es tecnológico, nombre de usuario que hace. Entonces el Cárdenas, una cuenta de Twitter, ponemos entonces luego de esto, según nuestro proceso, viene el gerente a generar una evaluación de viabilidad, si el proceso sí tiene, si la investigación sí tiene sentido que se haga. Bueno, entonces viene el gerente, ingresa, ya va a tener su tarea asignada, tomamos la tarea, entonces sí hay recursos para realizar el proyecto, entonces decimos que sí, en este caso 0 tareas, venimos por acá, como dijo que sí, entonces se va a asociar investigadores, que esto lo hace el ingeniero.
Entonces el ingeniero tiene usuario ingeniero 1. Entonces aquí vemos que tomamos la tarea, entonces le vamos a decir que José y si es viable enviar. Listo. Entonces aquí vemos que no tiene más tarea. Perdón, sí, la siguiente tarea también la ejecuta él, que es ya generar el acta, generar y enviar el acta. Entonces tomamos la tarea. Acá es donde se implementa el tema de subir el documento al gestor y generar el proceso. Entonces acá definimos que esto es un archivo. Le vamos a buscar un archivo acá. Entonces enviar. Entonces nos vamos a ir a Activity. Primero vamos a regresar otra vez al repositorio. Entonces en compartido, documentos data. Entonces vamos a ver. Esto se puede tomar un tiempo. Acá está, modificado en este momento. Entonces acá nos verificamos que el documento haya subido. Adicional a esto, si nos vamos a inicio, vamos a identificar que al usuario, este es el usuario ingeniero 1, se le creó la tarea revisar acta. Revisar acta, entonces aquí podemos decirle que está completada, tarea hecha. Vamos a ver que se le habilita firmar acta, entonces firma el acta, tarea hecha, listo, terminó, ya no tiene más tareas, listo. Entonces con esto terminaría la explicación de cómo funciona la integración de Bonitasoft con Alfresco, Salesforce y cómo se implementa la persistencia nativa en Postgres. Muchas gracias.